se entusiasmaron. El entusiasmo es una actitud del corazón de la gente que le lleva a alegrarse, a regocijarse, a tener en cierta forma una esperanza. Eso les llevó, dice, a alabar a Dios. Otra palabra que quiero resaltar es, dice, tantos milagros que habían visto. Justamente o previo a este pasaje, nosotros encontramos que 3 de los 4 evangelistas, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 3 de ellos describen el milagro que Jesús hizo en la vida de 2 ciegos, devolviéndoles la vista. Uno de ellos conocido por su nombre como Bartimeo. Pero también Juan capítulo 11, o sea, un capítulo antes de hablarnos de la entrada triunfal de Jesús, menciona el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque yo creo que hay algo implícito en esta enseñanza de que para poder entender lo que Jesús iba a hacer en la entrada a Jerusalén, necesitamos nosotros abrir también nuestros ojos. Y no hablo de los ojos físicos, hablo de los ojos del espíritu o de los ojos de la fe. Oigo a mi padre y al apóstol decir que para poder mirar la obra de Dios en nuestras vidas, necesitamos cerrar los ojos físicos para que los ojos de la fe sean abiertos y podamos entender mejor el trabajo de Dios en nuestras vidas. Pero también encontramos ahí, dice que algunos de los fariseos que estaban metidos entre la gente reclamaron a Jesús. A esa gente les molestaba que la gente dé gracias a Dios. Les molestaba que la gente alabe a Dios, como dice, que decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y gloria en el cielo, y paz en el cielo y gloria en las alturas. Y por esa situación dice que reclamaron a Jesús para que mandara a callar a sus discípulos. Qué bueno es mirar la paciencia de Jesús y esa forma pedagógica que tenía para enseñar. Y les dice, si estos callaran, las piedras hablarán por ellos. No podemos, el apóstol Pablo dice, no podemos, y los discípulos también dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El apóstol Pablo dice, ay de mí si callo de predicar, si dejo de predicar. Para mí, dice Pablo, me es impuesta esta necesidad. Y por último, quiero resaltar esa parte que dice que cuando se acercó a Jerusalén y vio la ciudad, dice, lloró por ella. Decía que 3 de los 4 evangelistas resaltan el milagro de los ciegos. Yo creo que es importante que nosotros también abramos nuestros ojos, los ojos de la fe, los ojos del alma, los ojos del espíritu, para poder entender las cosas que estamos viviendo, que estamos oyendo, que estamos, mirando, y poder entender que todo esto tiene un propósito en la vida. El mismo Señor Jesucristo advirtió que cuando miremos todas estas cosas, guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, señales en el cielo y en la tierra, el Señor Jesucristo dijo que es necesario que todo esto acontezca antes de que venga el fin de todas las cosas.
Y el Señor enseña que estas cosas que hoy estamos viviendo, que aunque no nos gustan, que aunque traen dolor, angustia, preocupación, pero Jesús dijo, son las señales previas a su venida para que nosotros como iglesia entendamos y nos preparemos. En el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso ha salido con gran furia a tratar de destruir la obra de Dios. Y por eso se ha ido contra la familia, por eso se va contra la iglesia, por eso se va contra ustedes como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Pero si Él sabe que le queda poco tiempo, nosotros como iglesia debemos saber también que el mismo tiempo que le queda al diablo y le tiene preocupado, el mismo tiempo nos queda a nosotros para prepararnos y para alistarnos para estar por siempre con nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa que me llama la atención es que Juan, un capítulo antes, habla sobre el milagro que Jesús hizo resucitando a su amigo Lázaro. Ya usted sabe lo que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando Jesús estuvo al frente de la tumba de su amigo Lázaro, dice que él lloró. Pero Lázaro resucitó. Más adelante es ungido en Betania, en la casa de su amigo y de sus amigas Marta y María. Pero en el capítulo 12 y en el versículo 10 dice que la gente también trataba de matar a Lázaro. Esto sirvió como un complot para no solamente matar a Jesús, el autor del milagro, sino también para matar el milagro. Muchas veces el diablo obra de esa manera, tratando de que nuestra fe sea afectada, y en vez de darle la gloria a Dios por el milagro, le creamos más a que el médico se equivocó, a que el laboratorio es malo, a que esto y lo otro, cuando deberíamos decir: Señor, gracias, porque por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor estamos vivos y estamos con salud. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la pregunta es: ¿por qué querían matar a Lázaro? Tal vez matando solamente a Jesús hubiese sido suficiente. Hay gente que dice que muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Matando a Jesús era suficiente, pero ¿cuál era la intención de matar también a Lázaro? En el capítulo 12 y el verso 10 nos dice el por qué. Mire lo que dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Muerto Jesús, todavía el mensaje iba a seguir siendo predicado. ¿A través de quién? A través de ese que estuvo muerto y que hoy estaba vivo para dar testimonio del poder de Dios. El solo caminar de Lázaro por las calles decía que Jesús lo había resucitado, que Él era la resurrección y la vida. Y por ese testimonio de ese hombre dice que muchos se apartaban, se arrepentían y creían en Cristo Jesús.
Yo te pregunto en esta mañana y tarde, querida iglesia, ¿qué mira la gente y qué dice la gente cuando nos ve? La Biblia, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, les dice que cada uno de nosotros somos una carta abierta, leída por todos los hombres. ¿Qué leen en nuestro testimonio? ¿Qué leen en nuestra vida? Ven la gracia, ven el poder de Dios en nosotros. Ven ese amor. Por eso hacía énfasis, quiero ser más como tú. ¿Para qué? Para reflejar al mundo tu amor. Solamente por causa de Lázaro, ya no era ni siquiera de los milagros de Jesús, sino el testimonio de Lázaro, la gente dice que se apartaba de sus malas obras, de sus malos caminos, se arrepentían, dice, y creían en Jesús. Es en este contexto, querida iglesia, que los evangelistas se ubican y narran lo que ahora conocemos como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero ¿qué podemos aprender de este evento? Mire, en primer lugar, lo que necesitamos aprender y estar conscientes de que todo lo que Jesús vivió y pasó era para que la palabra, era para que las profecías del Antiguo Testamento fuesen en él cumplidas. Ya usted sabe, dice la historia, que Jesús dijo a sus discípulos, vayan a este lugar y ahí van a encontrar a un pollino, o sea, un burrito atado, dice, desatadlo y traédmelo. Y Jesús les dice a los discípulos, si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Díganle, el Señor lo necesita, pronto lo devolverá. ¿Cuál era la profecía respecto a esto? Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, el profeta Zacarías años antes dijo, alégrate mucho, hija de Sión, Jerusalén. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde, montado en un burro, un burrito, cría de asna. Jesús hubiese podido escoger un caballo. Jesús hubiese podido entrar en un carruaje, pero estaba profetizado que iba a entrar, dice, justo pero humilde. ¿Y qué mejor entrar de esa manera? ¿Para qué? Para que la profecía se cumpliese. Es más, en Jesús no solo se cumplieron muchas profecías del Antiguo Testamento, sino que, como él mismo dijo, yo soy el cumplimiento de la ley y de los profetas. Porque todo desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, el primer libro, hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, todo apuntaba a Cristo Jesús. La Biblia dice que era sombra y figura de lo que había de venir. Permítame explicarle esto. Cuando usted contrata a alguien para que le construya una casa, contrata un arquitecto o un ingeniero. Y lo primero que el ingeniero o el arquitecto comienza a hacer es lo que llamamos como los planos. Y le presenta a usted y le dice, mire, así va a ser su casa. Y usted ve un poco de rayas, un poco de números y posiblemente no entiende nada. Usted quiere ver algo un poco más explícito. Y en la antigüedad, hoy en la mañana me decían los arquitectos de la iglesia, ¿cómo se llama? Ahora ya no hay necesidad de hacer lo que en mi tiempo, yo soy también del Antiguo Testamento. Pero lo que llamábamos una maqueta.
¿Se acuerda de una maqueta? Era la casa en miniatura, de cartón, de cartulina, de qué sé yo, el material. Pero cuando el arquitecto le presentaba la maqueta, usted veía y ya comenzaba a alegrarse, pensando que así va a ser su casa. Yo recuerdo en alguna ocasión ayudé a mi jefe a hacer los proyectos de su casa, y cuando trajo el arquitecto la maqueta, levantó el techo, podía ver adentro los dormitorios, dormitorio principal con sus camitas, todo con sus baños y todo eso. Después levantó la planta alta y se podía ver la planta baja, cocina, sala, comedor, cuarto de empleada, lavador y todo. Y uno dice, así va a quedar la casa. O sea, ya tenía una idea, una figura de lo que iba a ser su casa. La Biblia dice que todo lo que dice la ley y los profetas era una figura de lo que había de venir. Y el que había de venir era Cristo Jesús. Una virgen concebirá, dijo Isaías, y dará a luz un niño y llamará su nombre Admirable, Consejero, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estaba hablando de Cristo Jesús. Ahora venido Cristo, ya la gente tenía clara. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Mateo 5:17. Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar o a eliminar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y respecto de esto, Lucas dice: porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ahora, ¿en qué nos ayuda estas profecías cumplidas en Cristo Jesús? ¿En qué nos ayuda a nosotros como iglesia? En tener la seguridad y la convicción de que si todo lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, mayores y menores, todo lo que dice la ley, todo lo que dicen los salmos, los proverbios acerca de Cristo, si todo eso se cumplió en Cristo, tenga usted la seguridad, tengamos la convicción que lo que falta y que es poco, también se cumplirá. Bendito sea el nombre del Señor. Él dijo: yo me voy, pero vendré otra vez para tomaros a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apocalipsis termina Jesús diciendo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos, decía, viviendo tiempos difíciles donde la fe está siendo afectada, donde las convicciones están siendo conmovidas. Estamos viendo gente de una doctrina sana, de una doctrina bíblica, cambiando su manera de pensar, su manera de predicar. Gente que tenía prácticamente un buen testimonio, ahora dejarse vencer por las circunstancias. Por eso es que Jesús dijo que debemos tener mucho cuidado, debemos orar y velar para que ese día no nos sorprenda. Y Jesús mismo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, ¿hallará fe? Pero oremos, querida iglesia, para que nuestra fe no falte. En alguna ocasión Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Yo hubiese querido que si el Señor me dice a mí: Jaime, el diablo me ha pedido para zarandearte, a mí me hubiese gustado que Jesús me diga: pero estate tranquilo, yo mismo voy a reprender al diablo.
No te angusties, yo mismo con mi espada en mano voy a cuidarte y a protegerte. Eso hubiese sido lo ideal, pero no es como nosotros pensamos, es como Él ha decidido. Y Jesús le dice: Pedro, el diablo me ha pedido para darte duro, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Si esa oración de Jesús por cada uno de nosotros es más que suficiente para salir como vencedores en medio de esa batalla que tenemos contra, no dice la Biblia, dice contra carne ni sangre, no, dice contra potestades de las tinieblas, contra huestes de maldad. Y las armas de nuestra milicia, la Biblia dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estaba conversando esta mañana con una hermana, dándome testimonio de lo que le pasó a uno de sus hijos. Le asaltaron con revólver en mano. Avanzó. A veces uno no sabe cómo va a reaccionar. Dice que agarró la mano que tenía el bandido, el arma, y dice: al principio dentro de mí yo venía diciendo, en el nombre de Jesús, Señor, guárdame todo. Dice, pero en un momento determinado, dice, sentí como que dentro de mí salió, dice, pero fue un grito, y yo dije, en el nombre de Jesús. Dice, y la muchacha que iba adelante y el tipo que iba atrás, dice, abrieron la puerta y salieron corriendo y me dejaron el arma en la mano. El nombre de Jesús tiene poder, iglesia. El nombre de Jesús es una de nuestras armas contra las fuerzas del mal. Y por eso digo, si nosotros entendiéramos esto, a lo mejor no tendríamos que sufrir muchas pérdidas. Pero Jesús, recordemos que dijo, en mi nombre. El secreto es en el nombre de Jesús. Dice, echarán fuera demonios. Dice que él le dijo a la mamá, sentí como que de adentro de mí salió una voz, no era mi voz, una voz que me dijo en el nombre de Jesús. Dice, y la muchacha y el tipo salieron corriendo, dejaron el arma en mi mano. Qué bueno es aprender que todo esto se cumplió en Cristo Jesús para enseñarnos a confiar en que lo que falta también se cumplirá. He aquí yo vengo pronto, dijo Jesús. Velad y orad para que ese día no os sorprenda. Amén. ¿Para qué más? Jesús entró en un pollino que mandó a ver con sus discípulos, vayan y traigan a un burrito. Yo le aseguro que si yo le pido a usted un vaso de agua, usted va, me trae lo que me gusta. No es que me patrocine la Witty, sino que me gusta la Witty. Porque quiere darle lo mejor al pastor. Imagínense los discípulos a Jesús, manda a ver un burro y los discípulos dijeron, oye, no le llevemos un burro. Más adelante hay unos caballos de paso hermosos, unos caballos, pero calidad de caballos. Llevémosle eso al maestro. Pero qué bueno es que los discípulos fueron obedientes. El maestro pidió un burrito y un burrito le llevaron. ¿Sabe qué se llama eso? Obediencia. No es como nos guste a nosotros, es como Él diga. No es lo que nosotros queramos hacer, es su voluntad. La obediencia siempre traerá de la mano la bendición. Un día llega Jesús a la playa
Y mira a Pedro y a sus amigos, los pescadores reconocidos. Mira lavando las redes y remendándolas. Yo creo que con mala cara, con cara de frustrados, con cara de decepcionados, ponga cara de decepcionado. Lavando las redes, molesto, y Jesús les dice, ¿qué pasa? Y le dice, maestro, toda la noche hemos pasado trabajando y no hemos pescado nada. Y Jesús le dice, regresen al mar, boguen mar adentro y tiren la red sobre la derecha. Jesús, que no había pescado ni un pescadito en su vida, enseñando a pescar a quien toda la vida había pescado. Y no pesca de anzuelos, sino pesca de alta mar y de una industria pesquera. Y Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu nombre, le dice Pedro, pero en tu nombre vamos a hacer, vamos a obedecer. Si dice que vayamos más adentro otra vez, vamos a hacerlo. Si dices a la derecha, vamos a la derecha. Y la Biblia dice que cuando echaron sus redes, dice, la pesca era tan grande que tuvieron que llamar a otros para que vengan a ayudarles. ¿Qué se llama eso? Obediencia a pesar de. Ya lo hicimos y no dio resultado. Pero vamos a obedecer a pesar de que nos sentimos cansados, frustrados, agotados. Pero si el Señor dice, lo vamos a hacer, porque en la obediencia está la bendición. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Aleluya. Aleluya. Y esa obediencia nos es enseñada de una manera literal y práctica por Jesús. Por eso Hebreos capítulo 5 versículo 8, hablando sobre la obediencia de Jesús, mire cómo expresa Hebreos. Dice, aunque era hijo, en otras palabras, aunque era el Hijo de Dios, el Dios encarnado, dice, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. No quisiera decirle lo que le voy a decir. Dígale al Señor que le enseñe a ser obediente. ¿Sabe qué es lo que está pidiendo? Señor, mándame problemas, mándame dificultades, ponme en situaciones difíciles. ¿Para qué? Para aprender a obedecer. Porque fácil es cantar cuando reina la paz. Fácil es alabar a Dios cuando no hay problemas. Dice un cantautor, dice, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. El salmista dice, sacrifica a Jehová alabanza y paga tus votos al Altísimo. Esto quiere decir que aunque no sientas, aunque no quieras, aunque no puedas, aunque no tengas una razón, un motivo para alabar a Dios, y lo que más te plazca es quejarte y de pronto hasta renegar de Dios, dice, pero sacrifica a Jehová alabanza. Porque usted sabe que los problemas y las dificultades no vienen para mejorarnos. El sufrimiento y las pruebas lo que vienen es para demostrar de qué estamos hechos, para revelar nuestra
nuestra vida interior, para revelar nuestra fe. Por eso Santiago dice, Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce obediencia. La prueba de vuestra fe demuestra en quién está puesta su confianza y su mirada. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que pasar por un proceso de sufrimiento, de dolor, de angustia. Isaías dijo de él: varón de dolores y experto o experimentado en quebranto. Hoy ya vemos expertos en la palabra, expertos en consejería, expertos en muchas cosas, pero menos en lo que deberíamos ser expertos. Experto en quebranto, dice el profeta Isaías, hablando de Jesús. A esto se suma el apóstol Pablo. Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 12, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice: por lo cual asimismo padezco esto. ¿De qué nos habla Pablo? De un padecimiento, de una vida de padecimiento. Si usted está pasando por situaciones difíciles, por pruebas, por angustia, por tribulaciones, el apóstol Pablo nos enseña aquí a saber pasar ese proceso. Y Pablo dice: pero no me avergüenzo. No se avergüence de su proceso. Tal vez deberíamos avergonzarnos si nos saltamos del proceso, si nos salimos del proceso. Pero Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y dice: porque yo sé a quién he creído. Pablo no le creyó a Timoteo. Pablo no le creyó a Pedro. Pablo no le creyó a Juan, a Lucas, a Santiago. No, Pablo dice: yo sé a quién he creído. Y mire la convicción: y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él sabía que Dios era todopoderoso para guardarlo. Pero ¿sabe qué es lo que le da la victoria al apóstol Pablo? Esa convicción de querer vivir para Cristo. Esa convicción de que un día estar al lado de Cristo. Por eso Pablo dice: si vivo, vivo para Dios. Y si muero, para Dios muero. Así que sea que viva o sea que muera, del Señor soy. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué a Pablo no le daba pena, dolor ni miedo de la muerte? Porque él vivía muerto. Ay, pastor, ¿cómo es eso? Él vivía muerto. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida de padecimiento puede ser que dure toda nuestra vida. A mí no me gustaría, y no quisiera decirlo, que usted va a sufrir y a padecer. Ya creo que es más que suficiente lo que hemos padecido en nuestra ignorancia cuando estábamos lejos de Cristo Jesús. Pero tal vez la mala noticia es que tenemos que padecer todavía un poco más. El libro de Apocalipsis
capítulo 2, versículo 10, cuando cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, habla a la iglesia, mire lo que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No habla de un padecimiento ni pasado ni presente, habla de un padecimiento futuro. Pero está aconsejando: no temas en nada lo que vas a padecer. Dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. La prueba, querida iglesia, no viene para tu destrucción. La prueba viene para probarte de qué estás hecho, para probarte si sabes o no sabes. Porque cuando eres probado, eres aprobado. Pasas el examen y pasas de grado. Cuando eres probado, eres aprobado. Y cuando eres aprobado, eres promovido. Amén. Dice: para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué nos enseña esto, querida iglesia? Que no pongamos la mirada en las cosas terrenales, sino en las espirituales. Que yo no vea el presente de padecimiento, de dolor, de sufrimiento, sino que vea un poquito más allá de la prueba. De Jesús dice la palabra que por el gozo puesto delante de él padeció el oprobio. O sea, él miró un poquito más allá del sufrimiento y del dolor, y lo que vio más allá, eso le causó gozo a él. ¿Y sabe cuál era ese gozo? Verte a ti salvo, alabando y bendiciendo el nombre del Señor un día. Verte a ti convencido de que Él es el Señor. Verte a ti adorando al único y sabio Dios verdadero. Ese era el gozo que Jesús veía detrás del sufrimiento y del dolor. Lo que más o menos sucede con los atletas, especialmente con los maratonistas yo admiro a esa gente que hace triatlón, natación, ciclismo y maratón. ¿Por qué se esfuerzan tanto? ¿Por qué sufren tanto? Porque ellos tienen su objetivo entre ceja y ceja, y es el premio. Vale la pena correr por 20,000, 30,000, 50,000 dólares. Vale la pena esforzarse por un carro. Y Pablo dice que debemos esforzarnos como los atletas que corren en el estadio. Dice: se preparan, se sacrifican, sudan, se esfuerzan. Dice: por un premio terrenal. Y lo triste es que solamente uno se lleva el premio. Pero en cambio, en esta carrera que tenemos por delante, el premio, dice Pablo, no solamente para mí, sino para todos los que se esfuerzan, para todos los que aman la venida del Señor. Ahí estás tú, ahí estoy yo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces decía que el Señor pasó por esta situación para enseñarnos, primero, a ser obedientes, pero segundo, a ser humildes. La humildad es un estado de una persona. Mire lo que dijo Jesús, Mateo 11:29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De quién debemos aprender? De Él.
Usted va a decir lo mismo que a veces yo digo. Hay pastores, apóstoles orgullosos, prepotentes, que andan ahora hasta con guardaespaldas. Ya los llaman escuderos uno, otros los llaman los seguidores, pero sí, yo también conozco, yo también digo eso. Pero gracias a Dios que ninguno de ellos es nuestro modelo ni nuestro ejemplo. Algunos posiblemente se atreverán a decir como dijo Pablo, y qué bueno, si es que viven como vivía Pablo, que dijo: aprended de mí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si Pablo se atrevió a decir eso, no es porque era el apóstol, sino porque era el humilde servidor. Pablo decía: yo no merezco ser apóstol, no merecía, pero la gracia de Dios ha sido grande conmigo, que siendo el más grande y el primero de los pecadores, el Señor tuvo misericordia de mí. Él es nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. ¿Está conmigo? ¿Cómo nos enseñó? De una forma práctica. No fueron solamente palabras. Dice que en una ocasión entró en una casa y lo que no hicieron los siervos o los sirvientes de la casa, los criados de la casa, lo hizo él. Tomó una lavacara, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y usted ya sabe, hemos hablado tanto de esto de Pedro, lo que le dijo. Pero lo que quiero hacer énfasis es en lo que Jesús les dijo a los discípulos y a Pedro. Lo que ahora hago no lo vas a entender, pero lo entenderás después. Ejemplo os he dado, dijo Jesús, para que sigáis mis pisadas. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Que hay cosas que posiblemente estés pasando en este tiempo, en este día o en esta temporada, que a lo mejor no entiendes el por qué. En alguna ocasión yo dije: Señor, pero justo ahora que estoy pastoreando me viene esta prueba. Justo ahora que regreso a la iglesia me botan del trabajo. Justo ahora que estoy yendo a la casa del Señor me chocan el carro. ¿Por qué? Quiero decirte algo. Lo que no entiendes ahora lo vas a entender después. Pero darás siempre gracia por lo que Dios está haciendo en tu vida. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y en tercer lugar, algo que nos enseña este pasaje. No se olvide que cuando Jesús dice que bajaba del monte de los olivos, dice que los discípulos y las multitudes le seguían, llenos de júbilo, con mucho entusiasmo, gritaban a favor de Jesús. No se dejaron llevar por las críticas de los fariseos. No se dejaron llevar por las murmuraciones. Déjeme decirle algo que es importante que usted sepa. Posiblemente su alegría, su éxito, su bendición será motivo para que alguien lo critique. En vez de gozarse, le van a tirar piedras. Pero no se amedrente por ello. La Biblia dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. El pueblo demostraba alegría, daba voces de júbilo. ¿Cómo le ve a usted la gente? ¿Cómo llega a la iglesia?
El salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista dice: para mí es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ello. ¿Cómo llegamos a la iglesia? ¿Qué dice la gente cuando venimos a la casa del Señor? ¿A qué venimos? ¿Qué nos enseña esto? Que no siempre lo que vivimos o lo que expresamos es nuestra realidad. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, mi hermana? Bendecida, prosperada y en victoria, pastor. Pero por dentro, a lo mejor estamos con nuestro corazón destruido, destrozado, pasando por situaciones difíciles que no entendemos. Pero estamos como el pueblo de Jerusalén, que estaba gritando y aclamando a Dios. Pero cuando Dios miró el corazón de la gente, dice que lloró por ellos. Tu real condición no puede ser tapada a los ojos del Todopoderoso Dios. Él te conoce. Posiblemente estás llorando, y ¿sabe qué significa eso? Que Él llora contigo. Que Él está también preocupado por ti, para que tu fe no falte, para que puedas soportar la prueba. El apóstol Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de justicia que Dios tiene preparada. El ser fieles cristianos no nos exime de pasar por las pruebas. El ser fieles a Dios no nos exime de que tengamos que pasar por dificultades. Pero lo que quiero decirte en esta mañana y tarde es que no importa la prueba que tengas que pasar, debes de estar seguro que Él está contigo. Y si Él permite que pases por algo difícil o doloroso, es porque Él tiene algo mejor para ti el día de mañana. Pregúntale a Job. Tal vez podríamos decir: esa gente de Jerusalén vivía de las apariencias. Tanto necesitaban a Jesús que pensaron que demostrando entusiasmo era suficiente. Siempre decimos: las apariencias engañan. Podemos engañar al pastor, y los pastores podemos engañar a la iglesia. Pero ni la iglesia ni el pastor podemos engañarle a Dios. Ni usted ni yo podemos engañarle a Él. Cuando hablo de las apariencias engañan, recuerdo una historia que se llama El tonto del pueblo. Y dice la historia que había un pueblito donde un joven le gustaba hacer mandados a la gente, le gustaba servir a la gente. Y la gente del pueblo dice que en el bar lo llamaban a él. Después que le mandaban a hacer algunos mandados, decían: ven, dice, escoge. Y le ponían 2 monedas a él. Una moneda grande, permítame ponerle valores presentes. Una moneda grande que valía $5.
y una moneda chiquita que valía $20. ¿Cuál escogería usted? La de $20, pastor. Pero ¿sabe qué hacía el tonto del pueblo? Escogía la grande. Y agradecido salía: gracias, muchas gracias, cuenten conmigo para lo que sea. Y se iba. Y la gente se quedaba murmurando diciendo: este tonto sí que es tonto, re tonto. No se da cuenta que la moneda que se está llevando es la de menos valor. No sabe este tonto lo que se pierde. Y los comentarios sobre el tonto eran tan fuertes y tan continuos que en una ocasión alguien se compadeció del tonto y le dijo: tonto, perdón, le dijo: joven, ven acá. Dice: ¿no te das cuenta que eres el hazmerreír de la gente? La gente te pone una moneda de poco valor, pero grande, y tú escoges esa y desprecias la de menos valor, la más pequeña pero de más valor. No seas tonto, le dijo, la próxima vez escoge la pequeña. Y el tonto le queda mirando y le dice: ¿sabes qué? No soy tan tonto como piensas. El día que yo me lleve la moneda pequeña, hasta ese día me llegan a ofrecer que escoja algo. Yo siempre escojo la moneda más grande de menos valor para tener seguro el pan de cada día. Esto nos enseña, querida iglesia, que quien parece tonto no siempre lo es. En segundo lugar, una ambición desmedida puede secar la fuente de tu bendición. En tercer lugar, lo más importante es que estemos bien, aunque los demás digan que no tenemos una buena opinión delante de ellos. ¿Cómo te sientes delante de Dios? No importa lo que la gente critique, no importa lo que la gente diga, lo importante es cómo te sientes. Por lo tanto, lo más importante no es lo que la gente piense de ti, sino lo que tú pienses de ti mismo. Que puedas decir como Job, aún en medio de la prueba. Los amigos de Job le decían: tienes que haber pecado, algo tienes que haber hecho malo para que estés en esa situación. Mira, yo conozco a alguien que hizo esto y no ha llegado a la condición que tú estás. Yo siempre digo: con amigos o hermanos así, ¿para qué enemigos? Pero Job dice: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra Él me levantará. Mientras tanto, yo retendré mi integridad delante de Él. Porque si fui íntegro cuando todo lo tenía, ¿cómo no voy a ser íntegro cuando todo me falta? No siempre es importante lo que los otros digan de nosotros, sino lo que uno piensa de uno mismo. Y para terminar, escuche esto: el hombre inteligente es aquel que aparenta ser tonto en medio de muchos tontos que se creen inteligentes. Lo más importante siempre ha sido, es y será lo que Dios piense de nosotros. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres.
Es mejor humillarnos delante de Él para que Él nos exalte. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que seamos sabios a los ojos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Jesús entró en un pollino, un animal humilde, para enseñarnos que como discípulos de Él, seguidores de Él, debemos vivir tal como Él nos enseñó.